¿Por qué el Espartatlón? Porque pensé que era el mayor desafío que podía enfrentarme. Porque los vi a todos los espartanos como que era la carrera más importante y tenía que hacerlo. Pues el poder celebrar que estoy bien, estoy sano. El amateurismo puro, correr por el honor, correr por uno mismo. El objetivo máximo a cumplir. Es mi revancha. El destino quiso que venga. Para cualquier ultramaratonista es el top de lo que uno puede hacer, y es algo personal. Para conocerme a mí mismo Y ahora mismo un sueño. Y que me demuestra a sí misma cuánto puedo dar. Como siempre digo, el Esparta se vive, no solamente se corre. Y acá estamos otra vez, Quito Espartatlón. 25 minutos de carrera, 4 kilómetros y medio, casi 5, no sé si voy a llegar. Y genial, con todas las pilas, con muchas ganas, así que vamos allá. Sí, estamos subiendo hace 8 minutos, esta última parte. Vamos 40 minutos y 7 kilómetros y pico. Sí. 8:20, 45 minutos, terminamos de subir. Como 15 minutos de subida más o menos. ¡Vamos! Y voy 1 hora 45, ya me hace calor. Esto es para mí, las sensaciones, no sé, como si fuera rápida, pero creo que no voy rápido, todavía estoy cambiando el aire. Estoy por terminar el segundo flash, voy comiendo bien, alzada me tomé 2, sigo. Kilómetro 19 y medio, 1 hora 45 y ya salimos de esta ruta. Entramos a la Lefsina, ya salimos de esta ruta llena de coche, un quilombo hoy. Había una mano cortada. Estoy sudando como un bestia. No hay viento, nada de viento ahí. Y el poco que hay a favor. Voy a haber que tomar un montón de agua.
en Plaza del Chip, 1 hora 53, 20 kilómetros, así que sí, un poquito rápido. Ahora vamos a ir acomodando y con tranquilidad. Ya salimos de la ruta fea, así que ahora seguimos por acá. Gracias. Gracias. ¡Hey! ¡Este es un quilombo! ...21 kilómetros, 07. Peatonal de Devcina, 1 hora 54. 8:53 de la mañana. Cuando se hacía los viernes, traían a los chicos del colegio y acá te esperaban y chocaban las manos. Ahora se hace los sábados y los chicos no están. El 2022 estuve por acá. Pero entramos por esta calle. Gracias. Qué linda esta parte, un poquito de sombra y bajadita, que recién era todo para arriba. Voy 2 horas 21. No veo. 26 kilómetros. Bueno, tomamos un poquito de aire. A la sombra está buena. Al sol ya empieza a picar. Kilómetro 27, 300. 2 horas 30, 9 y 29 de la mañana. Y nuestro fotógrafo. Gracias. Entramos en la parte linda. Kilómetro casi 29. 2 horas 35. Toque de marca en mi reloj. Qué linda esta parte. Recién por ahí había una subida larga, que picaba. Pero bueno, la subí corriendo muy despacito para mantener el trote. Kilómetro 30, 700, 2 horas 49. 9 y 49 de la mañana. Creo que hay una brisita fresca en contra, así que va a hacer calor, pero con esa brisita fresca va a ayudar un montón. Ahí, esta parte es buenísima. Que van a meter las patas. Bueno, kilómetro 31.55, 2 horas 54. No voy súper suelta, pero creo que voy bien. Nada, meter un poquito de ritmo a esta parte, sin miedo, controlando. Mira, acá entramos a la parte donde te dan ganas de bajar y tirarte al agua. Mira qué lindo, está genial. ...34 kilómetros, 3 horas 10, 10 y 10 de la mañana. Mauricio y Ricardo ahí adelante. Dos bestias, máquinas. No esperaba correr ni un cachito con ellos. Ya hace un montón que vamos y venimos. Qué lindo día hoy. Así dan ganas de estar acá. Además, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, además. Kilómetro 40, 10 y 43 de la mañana, 3 y 44, 3 horas 44. Ya
Yo no pensaba correr, pero ni un cachito con esto. Ni un cachito, ¿eh? Nosotros tampoco empezamos a correr con vos, pero... Y hace 40 kilómetros que estamos yendo y viniendo. Estas son las cosas que te regala la vida, ¿viste? La sorpresa que te da. Míralo. Mirá. El abuelo delante. El abuelo delante. Yo ya cuando corrí el primero, él era veterano. Y acá está. Firme como talón de oso. Ahí va. Qué lindo, macho. Megara, entramos en Megara. Vamos a por el kilómetro 42, creo, por el chip. No sé qué pasa, pero ya le estoy sintiendo. ¡Hey! Llevo 40, 41 kilómetros y... ¡joder! Bueno, paciencia, porque queda un montón. Qué sé yo, las sensaciones es que, por ejemplo, ya ahora no estoy tomando hidratos porque estoy tomando agua. Porque cada vez que tomo se me sube, ¿no? Y me da ganas como de ir al baño. Así que lo estoy dejando un poquito para después seguir de poco a poco. Bueno, buscar ahora relajación. Por allá arriba hay una cuesta. ¡Eh! ¡Mirá que tengo acá! ¡Qué grande! Vamos, vamos. 4-2. 4-2. 4-2, sí. 42. 42, ya estamos por llegar. Muy bien. Yo no sé, pero el año pasado que no la hice, ahorita yo ya lo estoy notando, ¿eh? ¿Pasó rapidísimo o no? No, súper lento. Ah, No, que ya estoy muerta, boludo. estamos. Jolín. Nada, paciencia. Va a pasar, Sí. Vamos arriba. 42 kilómetros, maratón. 3 horas 57, 3 horas 58. Lindo. Poco que decir, bueno, yo quería estar en este ritmo, pero no me lo esperaba realmente. No te puedo decir que duele, pero ya las piernitas no voy sueltito. Así que quiero ir controlando de acá al 80 y a ver qué pasa. 10 y 58 de la mañana. Yo 42, 411. 411, me mojo y sigo. Oh, qué frío. Poca. ¡Uy, qué desastre! ¡Cari! ¡Venga para arriba! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Ah, qué calor! ¡Qué calor! Seguimos. 45 kilómetros, 4 horas 14, 11, 13 de la mañana. Y esta es la cuestita que camino. Que no sabía en qué kilómetro era. Cuestita como de 1000 metros, ¿no? Y mirá, la camino un ratito. Después creo que nos metemos y también sube un poquito. Así que a guardar patas se ha dicho. 49, 300, 4 horas 43, 11 y 42 de la mañana. Acá hablamos de esta parte preciosa. Y poco más que decir, igual, las patas bien, van. Hace calorcito, pero está esta brisita en contra, así que enfría bastante. Ahora, después del 5 en el 60, a ver ahí donde aprieta, a ver cómo vamos. Por lo pronto, genial. La kilómetro 56 y medio, casi. 5.26, 12.25 al mediodía. Claro, solemos llegar reventado al 60, porque todo esto es un falso llano, largo, todo para arriba, y no parece, pero te va quemando. 60, 65, acá tenemos las patas destrozadas. Bueno, ahora recuerdo por qué. Bueno, kilómetro 58 más o menos.
Voy 6 horas 04. Estoy poniendo hielo cada un avituallamiento sí, otro no, porque me tomo todo el agua con hielo. Y me pongo hielo en la cabeza, en el pecho, en la espalda. Agarro un cubito y me lo paso por las piernas. Bueno, voy bien. Estoy un poquito mejor que al principio. Ya acomodada el trote. Y bueno, seguimos. Hace calor. Hace bastante calor. Pero bueno, es soportable. Kilómetro 60. 5 horas 48. 12 y 48 del mediodía. Igual ya. Las piernas empiezan a bajar. Pero se puede, o sea, hay ritmo, lo que hablamos, falsos llanos un montón, ¿viste? Te queman un montón. Pero que hasta el 70 es todo así. Después ya se aplana algo. Sabemos lo que va tocando. No hay nada nuevo. 63, 300. 6 horas 9. 1 y 8. Este otro falsito llano. Que acá quema un montón. Además por allá arriba se ve. Pero hace. Que vino subiendo 1 kilómetro y pico. Y sentís en las patas, ¿viste? Sentís en las patas como los cuádriceps van agarrando despacito. Así, ¿qué pasa? Claro, despacito para arriba. Pero bueno, despacito para arriba. Este es el cacho que agarramos nuevo, porque la refinería se quemaron, hubo un incendio hace poco, se prendieron fuego. Y por el sistema de agua que tuvieron, aparentemente reventó todo. Así que ahora tenemos una desviación que tiene es una cuesta larga. O sea, tiene más desnivel, así tener más kilómetros. Pero esta subidita rompió los huevos. Estas son las sorpresas que te da el Espartatlón año a año. A veces por un puente, a veces por una refinería, a veces un ciclón. Kilómetro 70. Voy subiendo. Voy un poco hecha mierda en el cosito. Hace calor. Estoy tomando coca. Las sales, 2 sales por hora. Pero los hidratos cuando me los tomo me dan ganas de ir al baño, así que no los estoy tomando. Estoy tomando coca. Bueno, nada, enfriarme, ponerme hielo. Estoy intentando hacerlo lo más continuado posible. ¡Hey! Bueno, 71, 16. 1 y 58 de la tarde. 6 horas 59. Pasé el 70 en 6 horas 52. Vamos re bien, ¿no? Esa cuestita, ¿viste? Ahora vamos en bajadita, bueno, te ayuda a trotar. No puedo dejar quitar la cámara. Bueno, ya estamos volviendo a la zona de refinerías y nos queda 8 kilómetros para pasar Corinto, para pasar el canal. Tengo unas ganas, me encanta eso. Cosas locas de la ruta. Bueno, y acá volvemos a la ruta original. Ahí donde va la camioneta, doblamos. Kilómetro 73, 600, 7 horas 13, 2 y 13. Me quedé sin agua hace un rato. Concha la lora tenía en la espalda. El último avituallamiento tenía. No cargué, pero tomé 2 solos y me quedé sin agua en la espalda. Es un calor. Pero bueno, ahí está el vientito en contra, así que ayuda un montón. El otro cacho de desvío. Podrido del coche, ¿eh? Ruido, aparte pasan súper rápido. Kilómetro 76, 500, 7, 32, 2 y 31 de la tarde. Vamos a subir eso. Una putada esta desviación.
Subimos ese y por lo que veo allá hay una salida. Pero va. Kilómetro 78-200, 7 horas 45, 2 y 45, 44 de la tarde. Y acá salimos de la autovía para bajar hacia el Istmo de Corinto, hacia el canal. Con otra subida más dura. No sé, hace como 3 kilómetros que estamos subiendo. Cuidado para el canal de Corinto. Yo ya llevo según este reloj 80 kilómetros y el canal de Corinto acá no está. Todavía queda. Y además toda la llegada hasta el canal de Corinto es toda en subida. Así que por eso vamos a tardar más de lo normal. Resumen de cómo estoy. Estoy bien, cansada. Estoy tomando Coca-Cola fría. Los hidratos no me entran. No me entran porque tengo la panza llena. Estoy tomando las 2 ares por hora. Todo lo que estaba planeado. Y bueno, nada, vamos. Intento guardar un poquito de patas. Por eso corro poquito en las subidas. Pero cuando veo que me canso, camino. Hace mucho calor, la ruta devuelve mucho calor de abajo. Paciencia, porque esto recién empieza. Este va a ser el primer, digamos, la primera etapa importante de este Spartathlon, canal de Corinto, el kilómetro 81. A partir de ahí hay que seguir. Así que seguimos. Uy, mira. Esa es la estación de servicio y el último avituallamiento, y está, ahí está ya el canal. Esto nuevo. Ahí está el puente que se rompió y ahí está el canal. ¡Uy, qué alegría! ¡Qué subidón! Horas 50, 78, 79 kilómetros, boludo. Oh, estamos terminando primer tercio.
Primeros 80, gracias. Sí, primeros 80. Ahora los segundos 80 es esta arriba de la montaña. Pero estos, estos son difíciles. Estos son difíciles y acá estamos. Ya está. ¡Llegamos! Hay más kilómetros, ¿eh? Sí, agregado. Vale. Es más larga la calle. Sí, sí. Y además de todo en subida. Sí, le pusieron de nivel a poco. Sí, Jolín. Sí. Bueno, cargo agüita y... Hombre, para que no te aburras, Patrick, que si no, siempre lo mismo calle, el mismo es aburrido para ti. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Fresca, fresca. Gracias. Hey. 81 kilómetros, 8 horas 03, 3:02 de la tarde. Guay, 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 guay. Llegó. Yo tengo 87 kilómetros, pero supuestamente es el 81, pero hay más kilómetros. Hay 81. Hacen 8 horas 50 y poco. Normalmente paso 8 horas y media. Pero bueno. Lo que... Go, go! ¡Go, go, go! Go, go! ¡Vamos, vamos! Ahí está bien, está bien. Ahora estoy caminando un poquito y ahora voy para el avituallamiento 90 y pico, 92. Ya va a empezar a bajar el sol, así que es genial. Es duro. Por eso entrenamos. Voy a correr un poquito. 84, 200, 8 horas 29, 3 y 29 de la tarde. Para recordar, tomé 7, 8, 9 bolsas de 90, 9, 7, no, sí, la séptima la tengo, con el 6, 8 bolsas de 90, 8 por 9, 72, 720 gramos de hidrato en 8 horas y 30. Vamos bien, y me tomé el Sportex recién. Digo, tengo la panza justito, ¿no? Que ahora estoy ni agua me entra. Voy a... nada, agüita, por un tiempito. 89.800, 4:07 de la tarde, 9:08. Detrás de esa montaña está el antiguo Corinto, el 93. Ya la cosa está peliaguda, ya no entran cosas. Ya estoy tomando agüita y poco más. Ahora voy a recuperar, bueno, estaba medio no calculado, pero podría ser que puede estar, por este momento no me he entrenado, así que ya ahora me puedo relajar y dejar que pase el tiempo. Bueno, termino Falso Llano. Ahora siempre hacer el kilómetro, el avituallamiento, no sé cuál, kilómetro 90 decía, y voy 10 horas 19. Oh. Ese me tomó recuperante, que quería tomar algo y no es tan dulce. Me tomé ya una sal sola. No estoy haciendo pis, estoy tomando mucha agua. Recién puse otra vez agua y hielo en la mochila. Estoy tomando sales, agua, pero no hago pis. Así que... 93.700, 9:38, 4:37 de la tarde. La cosa ya se pone buena. Antiguo Corinto. Ya tengo las piernas cascadas.
para ver qué pasa. Bueno, seguimos. Ahí, llegando. Gracias. 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 ¡Hey! ¿Cómo va eso? Ya está. Ah, genial. Voy a tirar esto. Me cuido. Ah, qué lindo. ¿Está chulo? Bueno, saliendo de Corinto, no sé dónde tenía que haber ido, me perdí. Después de 1,5 kilómetros subiendo sin ver flecha ni gente ni coche, volví para atrás 500 metros y encontré un paisano y me dijo que vaya por acá y que la siguiente a la derecha. Bueno, siempre te aprendí algo. No vi, salí de Corinto, vi el cartel que decía Partenón para allá, me sacaron fotos y no vi ningún cruce más, ninguna flecha más. Y estaba atento. Bueno, así que no tuve que volver para atrás todo. Con esto por acá se ve que empalmo la carrera. No creo que me hagan kilómetros, ¿viste? Generalmente tenés que volver al sitio donde te perdiste y agarrar la carrera, qué sé yo. Bueno, ya está, de más hice. A ver qué pasa. Ya en carrera de vuelta. 10:04 horas, 17:03 de la tarde, 97 kilómetros, 12. Estoy esperando las subidas. Quiero caminar. 100 kilómetros, 10 horas 23, 17:23 de la tarde. 100 kilómetros según mi reloj. Porque esa pérdida me costaron 2 kilómetros. Sabemos que no es nada, pero son como 15 minutos, boludo. Porque había una loma, o sea, caminé mucho. Sabemos que no estamos para regalar el kilómetro. Kilómetro 100, 102, lo he dicho, bueno, 101, 700. 15:33 de la tarde, 10:34, 10:35 horas. ¡Vamos! ¡Oh, mira qué lindo! $99,600, 11:24. Bueno, recién pasé a recoger la bolsita. Cargué frontal, todo. El cortaviento. Suplementación nueva. Hostia, ¿cómo está abierto? 11 horas 46 minutos. Bueno. Ya bajó el sol. Nada, miren la parte de la noche. Así que voy a ponerme a trotar un poquito. Y seguimos. Espero que Nico vaya bien. Y 10:56, 10 horas 56, 6 menos 5 de la tarde. 103,90, bueno, 101,90 creo. Saliendo. Ahora a empezar las cuestitas. Ahora ya cambia terreno, cambia actitud.
Baja el sol. A ver si viene más fresco ya. Puentecito del 103. Se sube caminando, bueno, subo caminando siempre. Solo bajo trote. Yo voy 105.20. 11 horas 07. 6 y 6 de la tarde. Este es el 103 de la carrera. Y todavía no bajó el sol. ¡Qué calor! Quiero parar de sudar. 110.07. 11 horas 44. 6:43 de la tarde. No sé, no me acuerdo, como siempre, si es que iba tan con este ritmo a esta altura de la carrera, no sé. Pero bueno, ahora paciencia, le tengo que meter continuidad al trote y confiar en que nos iremos recuperando, iremos cayendo, nos volvemos a recuperar. Onda. Bueno, 114 kilómetros, 7:31 de la tarde, 12 horas 32 minutos. Yo creo que va a ser lo último que grabe de día. Está bajando el solcito, ya está más fresco. Ya ahora por fin estoy dejando de sudar. No puedo decir que estoy recuperado, pero bueno, momentos para abajo como esto los puedo tratar. La subida la hago caminando. Ahora empieza todo un sube y baja. No creo que se llegue a apreciar mucho. Y está el 140, 150 que empieza la montaña. Bueno, kilómetro 110, más o menos. Voy hecha mierda, con malos pensamientos. No, ¿cómo que malos pensamientos? Sí. No. Porque Has luchado contra... por un lado no quiero sufrir, por otro lado, bueno, estoy corriendo de vez en cuando y me sigue entrando algo de comida. Pero, joder. ¿Dejo grabado? Dejo grabado que no quiero hacer más el Espartatlón. Eso es ahora. Dentro de 2 horas que estarás súper bien. Sí, espero recuperarme porque... Claro que sí, ya sabes que esto sube, baja. Mejor definido que lo dices tú siempre. Con lo que hay que lidiar, ¿no? Sí. Pues ya está. Ahora toca sufrir un poquito, dentro de un rato estaremos. Aparte ahora como que no tengo ganas, pero sé que mañana si abandono me voy a arrepentir. Buah, hombre, si abandonas es porque te has caído, te has abierto la cabeza, una lesión muy grave, pero porque estás mal, todos estamos mal. Ya, sí. Y acuérdate que sale el sol y es otro día, y vuelves a correr y vuelves a tirar. 125 kilómetros, bueno, 127 diciendo yo. 14 horas 25, 9:25 de la noche, 125 por la carrera. Recién salí del detallamiento 122, que es justo a la mitad de carrera. Y me llamo Patrick y le estoy pasando mal. Hay carreras que salen bien y hay carreras que no tanto. A ver, viene una crisis gorda. Pablo Casal, nuestro amigo, la iba a esperar ahí en el 122, 123 y ya ella decidía lo que quería hacer. Ya me avisará, ¿qué va a hacer? Bueno, ahora estamos en un sitio donde está lindo, pues todo bajada. Recién subimos un montón y ahora es una bajadita linda para correr. Si tuviéramos piernas, tenemos patas, estaría buenísimo para correr un montón.
Vamos con la pata justa, podemos correr lo justo. Las carreras son así. Si no fueran así las carreras, no sería deporte, ¿no? Ya lo analizaremos, pero si no fuera así, esto es que no estaría bueno. Sí, ese porcentaje de fracasar es lo que te hace levantarte todos los días del sillón para entrenar y dar lo mejor de vos cada día. Así que está bien, no pasa nada, ¿sí? No es una deshonra, no pasa nada, te va mal un día, a solucionarlo, ¿sí? A solucionar las cosas que hizo que pasaran esto. Son las 9:30 de la noche, o sea, yo todavía estoy todo un 50% también de que tenga que subirme al coche, o sea, no lo descarto, ¿no? Y por eso estoy tan atento de ir solucionando las cosas cuando veo que están por pasar. Ya me tocó a mí alguna vez, hoy le tocó a Patri. No sé, ojo, no sé si se va a subir al coche, ¿eh? No sé, estoy divagando. Mira, estos muchachos vienen a tope, mira, escucha. Bueno, es el 9 de la noche, de un sábado. Estoy divagando, ¿viste? Capaz que me llamó, le faltaban 10 kilómetros para 122. Quedamos en que iba a tirar hasta ahí, que ahí tenía ropa de abrigo. Y estaba Pablo. Capaz que en esos 10 kilómetros mejora, ¿viste? No lo sé. Veremos. 134,5 mío, 132,5 será. 15 horas 22 de carrera, 22 y 21. Esa es como es un avituallamiento típico acá abajo del túnel. Hay días que hace muchísimo frío y hoy estoy de manga corta. Así que mañana Esparta se espera un montón de calor. Me duelen mucho las piernas. Me lo estoy tomando sumamente tranquilo. Bueno, es mentira. Camino las cuestas, camino las subidas y troto las bajadas. No esfuerzo en trotar las subidas porque el año pasado me esforcé mucho en esta parte, en la primera, unos kilómetros atrás, y acá ya estaba reventado, así que me lo estoy tomando con calma. En ese sentido, ¿no? Bueno, reflexión de caminata. Recién pasó Patri, al final se subió al coche y yo creo que también me voy a subir al coche. Sí, para hacer estas cosas al final, lo que dije hace un ratito, ¿no? No estás exento de lo que pase, ¿viste? No es una tragedia dejar la carrera. Aparte, ya en el último ultra que corrí hace un par de años, no estaba motivado, y para hacer estas cosas tenés que estar motivado a pagar el precio, ¿no? Voy con mucho dolor de piernas, de ánimo bien, porque de ánimo, el dolor no quiere decir que pierdas el ánimo. De ánimo bien, pero voy con mucho dolor de piernas y no tengo que pagar ese precio que es, yo sé lo que me voy a romper de acá en adelante, lo que me pasó en las 24 horas de Ciudad Real en el 2023. Por más que venga muy bien, además creo que tendré mejores ritmos, pero seguir ahora va a ser destruir. No estoy motivado para pagar el precio, ¿no? En algún momento lo hice, en muchas carreras, son cosas que no salen, que no las mostramos, pero estamos hasta el jueves muchas veces sin caminar, literalmente. El día siguiente estás sin caminar, no puedes apoyar los pies en el suelo. Es un precio lindo que pagás, ¿no? Cuando tenés toda una experiencia. Pero ya hoy, como te digo, me pasó en el 2023 y yo pensaba que lo había superado, porque aparte había entrenado muy bien. Patri fue esa gotita que colmó el vaso, ¿entendés? Para pensarlo más seriamente y disfrutar la carrera de otra manera, de afuera. La ultra, chicos que quieran correr ultra, es divino, te enseña muchísimo, pero hay que estar dispuesto a pagar un precio en desgaste, dolor, ¿sí? Aparte de los días de entrenamiento, dejar a tu familia, gastar dinero, gastar viaje, y cuando estás en carrera, pagar el precio
¿sí? La última tercera parte de la carrera, de cualquier ultra, un 24 horas, un 100, parta. La última tercera parte de la carrera es destructiva, mental, emocional y físicamente. Así. Mañana será otro día. Esta va a ser la última grabación que haga del Esparta, es lo mío, de la ultra mía. Acabo de tomar la decisión de que no voy a correr más ultra. Lo vengo pensando hace ya unos kilómetros atrás. No quiero sufrir más. Estoy caminando, se vomité. Pero bueno, no es eso. Es que no tengo más ganas de pasarlo mal. Los chicos me dicen que siga. La gente que me cruza me dice que siga. Pero es que no tengo más ganas. Ya hice todo lo que podía hacer en la ultra. Por un lado me da cosita, pero no quiero correr más. Esto es para disfrutarlo. Y yo ya no disfruto la ultramaratón. Entrené y todo, pero yo no tengo más ganas de pasar una noche. Así que como esto realmente lo hacemos porque queremos, lo hacemos por amor, porque nos motiva, a mí ya no me motiva. Así que cuando llegue a la iglesia, hello, voy a entregar el dorsal y voy a alentar a toda la Legión Argentina. Y luego voy a recibir en la llegada. No es que pensé también el premio de la llegada, viste lo lindo y todo. Me dicen que todo pasa. Y sí, todo pasa, pero no tengo ganas, no quiero más. No quiero más. Y ya está la decisión tomada. Esa decisión me da tranquilidad. Así que nada, espero haber ayudado con estos videos a otras personas, como me dicen, que las motiva y que aprenden y eso. Así que me alegro un montón de haber aportado mi granito de arena al ultramaratón y no sé, a ver qué me depara el destino. Así que lo siguiente es filmar a Nico y alentar a la gente para que llegue y que cumpla su sueño. Ya llevo 4, no me tengo que demostrar nada a mí, no me tengo que demostrarle nada a nadie, así que estoy tranquila conmigo misma. Nada. Eso para todos y gracias por estar ahí. You try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse?
when you were too in love to let it go. But if you never try, then you'll never know just what you were. Mi revancha, después de haber terminado la primera Esparta, dije no quiero venir nunca más a esta carrera porque es el infierno, y a la semana le dije quiero volver, así que esta es mi revancha y es la carrera más linda del planeta. Hoy una persona a quien admiro dijo, no quiero saber la respuesta, pero en realidad yo creo que el Esparta es algo tan loco y que me demuestra a sí misma cuánto puedo dar. Creo que esa sensación de locura interna me motiva a decir, vamos a sufrir un poco más y después viene lo mejor. Creo que de eso se trata el Esparta, de sentirse mucho más que vivo. Y como también dice alguien, que el Esparta, más que una carrera, de pasarla se vive, ¿no? Creo que la vida misma. En 246 kilómetros se retrata mi vida misma. Todos los altibajos y al final, un final feliz. Es algo increíble para mí, es el amateurismo puro, correr por el honor, correr por uno mismo, que creo que es el mayor compromiso que una persona puede tener, el compromiso por uno mismo. Eso es el Esparta cada vez que yo vengo, eso es lo que siento. ¿Por qué el Esparta? Porque los vi a todos los espartanos como que era la carrera más importante y tenía que hacerlo. Vi un video que me rompió la cabeza y a culpa de YouTube estamos acá entrenando hace 4 años. Así que nada, mañana el segundo Esparta y vamos a hacerle con todo. El destino quiso que venga y pasaron los años y me enamoré de esta carrera. Sinceramente ahora no sé cómo salir de esto. Hace muchos años leí alguna crónica, también como a casi todos, me quedó ahí como el objetivo máximo a cumplir y bueno, después de muchos años vamos a intentarlo. Juan, resumime en un minuto tu Esparta. Fue toda una sorpresa el Espartatlón para mí, una carrera que tenía pensada pero que la entendí acá, es dura, es muy dura, tiene una dificultad muy particular que no te da mucho tiempo para recuperarte, en mi caso cuando tenés algún problema, en mi caso sea físico y no sea de falta de entrenamiento por ejemplo. Era una carrera apasionante, creo que muy romántica desde el punto de vista del running y que genera mucho contacto, muchos lazos con la gente, con ustedes, con nuestros amigos ahora. Bueno, fueron 65 kilómetros de pasar de
del éxtasis a los ojos de Medusa. Pasé de los pies de la Acrópolis, que es una maravilla, a estar 65 kilómetros más tarde petrificado. Sufrí un cuadro de deshidratación aguda, severo, y bueno, quedé tieso ahí en el 65, no pude moverme más. Y bueno, la verdad que como cualquier abandono es sumamente traumático, doloroso, pero también lleno de enseñanzas y bueno, me voy contento de haber vivido este cielo y este infierno y con muchísimas ganas de volver aquí, de volver a empezar, volver a hacer otro ciclo, buscar mejores marcas, tratar de ser mejor, más fuerte, más rápido. Bueno, muy dolido, pero también lleno de enseñanza y en ese sentido contento. Sacamos con Ricardo una amistad que seguimos charlando, tuvimos momentos difíciles, que lo superamos. Eso es lo que te va llevando este tipo de carreras, cuando las subidas y bajadas, emociones, el cuerpo a veces puede, a veces no puede, y bueno, eso lo superamos, por eso creo que lo mejor de este Esparta fue eso, correrlo con él, que es un amigo. Lo más importante, y esto lo digo de corazón, es que he crecido mucho más en esta edición que en la edición pasada. Me ha servido mucho, y no tan solo hablo en la vida deportiva, sino también en la vida en general. ¿Habrá revancha? No creo. Creo que ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Creo que esta segunda vez fue aprender lo que no había aprendido en la primera. Creo que voy a buscar otros desafíos, ¿no? O sea, no voy a dejar de plantearme desafíos en mi estilo de vida. Pero creo que ya no tengo nada más que aprender. Desde el momento que salimos hasta el que llegamos, en ningún momento bajamos los brazos y siempre fue, hicimos juntos con Mauricio, que es un amigo, un buen amigo, más que hermano capaz. Todo el trayecto fue kilómetro a kilómetro charlando, cagándonos de risa y habíamos decidido así y pudimos llegar a terminar bastante entero. Me llevo de este Esparta la confianza en mí misma, de que sí realmente puedo, de que dudé muchísimo de mí, de que mucha gente creyeron más que yo y hoy sí me voy renovada y confiando en todo mi potencial y mi fortaleza, sobre todo mental. El espartatlón es mi cultura, es mi vida, correr es mi vida y el espartatlón es una gran carrera y estoy muy feliz de correr y muy feliz de encontrar mucho mundo y argentinos. Qué grande. Alegría, mi corazón. Venga, 3. Ahora sí. Estoy filmando. ¿Cuándo? ¿Desde dónde? Tenés un minuto para decirme por qué el Esparta. Para empezar. ¿Cuándo arranca? ¿Ya arrancó? Tenés un minuto para decirme por qué el Esparta. Porque la pasta acá en Atenas Sí, es espectacular. Es buenísimo, sí. Yo soy italiano, nato, no. Digamos, el acto formal por el cual te hacemos entrega de la carta de ciudadanía y la designación como representante argentino para Luxemburgo y Francia. Creo que sos el más argentino que he visto Luxemburgo. Gracias por compartir con nosotros todos estos días. Arriba, que te vas a hacer mal. ¡Traidor! Ese es tu yerno el que te está diciendo traidor. Naciste equivocadamente en Francia, te cuento.
Y no necesitaremos nada más. Y dale alegría. Que es una grosa, que ahora sí se dio cuenta realmente de que ella puede. Le faltaba creer un poquito más en ella, en todo lo que ella corrió, y que este tiene que ser el boom para adelante. Que las marcas ajustadas, si bien se puede volver a dar, tiene que meterse el chip de lo que ella es. Ella dice que en el Spartathlon están los mejores del mundo, pero ella no se creía que ella era una de ellos. Y es así, por algo tiene el recorrido que tiene, el apoyo que tiene y pum para arriba. Que hay mucho por correr todavía. Que tiene un corazón muy grande, una fuerza impresionante. Como yo digo, siempre la veo morir y resucitar. En todas las carreras hemos llegado siempre contando los minutos para los cortes, pero al final termina con tiempo extra. Bueno, como este año que terminó media hora antes. Y bueno, eso es bueno, eso demuestra, digamos, que el espíritu que tiene. El espíritu que tiene, la fuerza, es una verdadera guerrera. Pienso que siempre lo da todo y que siga así y que yo estaré acá siempre para él, siempre apoyando. La verdad que es una gran carrera, gran persona y acá estoy. Siempre apoyo incondicional. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, en la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración.